¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Fe y Ciencia con su amigo Beto Bac. Transmitimos desde la parroquia de San Bartolomé Apóstol en Naucalpan Centro. El día de hoy traemos un tema que nos han solicitado desde nuestros amigos de Colombia, que es en referencia al purgatorio. Vamos a abordarlo un poquito desde el punto de vista del purgatorio y su método para nosotros como católicos, ir derivando o haciendo inferencias con base en un método de búsqueda que lo tiene también la ciencia, para que también nosotros vayamos reforzando el gran esfuerzo que ha hecho la Iglesia por deducir que existe este lugar intermedio. Podríamos también partir de la premisa de que este tema, al ser difícil y con una connotación demasiado amplia, pues una punta de lanza para que también nosotros, a manera de introducción, sirva este programa y usted también pueda profundizar o tener la idea general de lo difícil que ha sido para nuestro colegio de la Iglesia el sacar a la luz esta necesidad de purga, por así decirlo, o de purificación, ya sea durante esta vida o en la otra, y que existen herramientas para nosotros obtener como Iglesia esa purificación para estar ante la presencia de Dios. Podemos partir de la premisa de que quizá este tema puede venir desde algún amigo separado, en el que él con alguna necedad puede estar diciendo que la palabra purgatorio no está en la Biblia. Bueno, hay que partir de qué Biblia estamos usando cada uno de nosotros, ya sea un hermano separado o nosotros como católicos. Pero podemos partir, como le decía, de la premisa entonces de lo que sí está escrito en todas las Biblias y de lo que sí es absoluto. Y podemos partir de los términos del cielo y del infierno. Ambos no se acabarán porque son eternos. Entonces, ni en el cielo es posible pecar, ni en el infierno es posible el arrepentimiento. Por ello son eternos. Entonces, si en el cielo es imposible ya pecar, significa que debemos de llegar puros o purificados para estar ante esta presencia o la unión espiritual con Dios. Bueno, partiendo de esa forma absoluta de ver estos dos lugares, pues se requiere que nosotros durante la vida hagamos méritos para llegar puros. Sabemos que esto ante la humanidad es una meta muy difícil, porque él mismo, en palabras de Cristo, podemos citar de que el que esté libre de toda culpa, pues empiece a condenar a los demás hermanos, ¿no? Por así, parafraseando al pasaje de la mujer adúltera. Bueno, hay otros textos que nos pueden referir a los primeros esfuerzos que hicieron los primeros padres de la Iglesia sobre deducir la existencia del purgatorio, y uno de ellos, o un ejemplo máximo, puede ser San Agustín, en diversas obras, pero principalmente en la llamada Ciudad de Dios. Usted la puede buscar y encontrará que es pues una obra bastante prominente. Vamos a utilizarla de forma práctica. Podemos irnos directamente al capítulo 25, en el que se cita de la profecía de Malaquías, en que se declara el último y final juicio de Dios, y quiénes son los que dice que se han de purificar con las penas del purgatorio. Entonces, partimos de que los primeros padres, en especial los del corte de San Ambrosio o San Agustín, son alumnos, por así decirlo, de los neoplatónicos, o el escrito principal de Platón sobre el alma, y sobre todo la idea que tenía la cultura grecolatina de esos lugares después de la muerte. Bueno, eso a manera de introducción. Pero, ¿qué nos dice una definición de purgatorio que podemos tener en la base teológica? Básicamente, pues es de origen latino. Esta palabra indica el lugar o el estado de purificación en que se encuentran los difuntos que no han cumplido todavía su itinerario de inserción con Cristo. Recuerde que los difuntos es también una transición de esta vida al Padre, y para Dios Padre pues no existen muertos. El fundamento de la doctrina del purgatorio debe verse en una teología de penitencia y de la gracia,
Esos son términos que también podemos ir buscando durante este ejercicio o en la pausa. Después de la justificación y de la absolución permanece en el hombre un residuo o una pena que hay que superar mediante la satisfacción o penitencia en esta vida o en la otra. Es decir, en la otra, en la que ya nosotros ya no podemos hacer más que esperar, como una figura equivalente cuando uno va al médico. Sabemos que nosotros vamos con un mal, con una posible enfermedad, pero tenemos que esperar a que nos toque el turno para pasar con aquella persona que nos puede decir qué nos pasa y por dónde aliviarnos. Bueno, esa estancia intermedia o esa característica local y penal donde podemos nosotros ir haciendo una reflexión en ese paralelismo, pues ya en la figura del purgatorio ha sido un motivo de discusión y de diálogo entre los griegos y latinos. Esto, sobre todo, la siguiente frase es clave porque los puntos de diálogo han sido los concilios, sobre todo aquellos que han sido o tuvieron parte en la época medieval. El Concilio II de León de 1274, el de Florencia de 1439, ya abordaban la existencia del purgatorio, la fundamentación de la doctrina sobre él en la escritura y la ayuda que se puede prestar a los difuntos que se encuentran allí. Podemos buscar también alguna definición sobre el sufragio. Fue objeto de debate en el Concilio de Trento. Ya fue a finales del año de 1563, donde emanó precisamente el decreto expreso sobre el tema, pero sin llegar a resolver los problemas teológicos implicados. Bueno, otro punto importante que nos ayudaría dentro de este diálogo es qué tipo de consulta estamos haciendo, tanto los hermanos separados o los católicos, en el sentido de que estamos usando diferentes Biblias. Y gran parte donde se encuentra el tema de la purificación o de estos lugares intermedios es en libros que nuestros hermanos separados no tienen o no tenían, porque hasta hace poco solo algunas vertientes del cristianismo de los hermanos separados, pues es que han empezado a incluir algunos libros llamados deuterocanónicos. La palabra griega de los deuterocanónicos es un segundo canon. Son 7 libros nada más del Nuevo Testamento y 7 del Antiguo. Por ejemplo, dentro de estos libros, donde ya se cita una idea un poquito más clara sobre este lugar intermedio o lugar de purificación, es la primera y segunda de los libros de Macabeos. Pero además de los libros que no tienen nuestros hermanos separados, o algunos que no siguen teniendo, es el de Esther y Daniel. Otros libros son los de Tobías, Judith, Sabiduría, el Eclesiástico y Baruch. Bueno, durante algún tiempo, pues precisamente para nosotros como católicos, una buena referencia de este lugar intermedio pues ha sido el libro de Daniel y el de la segunda de Macabeos. Pero hay que ver que aún a pesar de que estos libros no los tenían o no los habían reconocido algunos hermanos separados, pues también ya existen indicios del purgatorio en la carta a los Hebreos, la segunda de Pedro, la segunda y tercera de Juan, las de Santiago y Judas, así como en el Apocalipsis para el Nuevo Testamento. Pero hay que poner el dedo otra vez en el renglón. Los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, como le decía, no figuran en la Biblia hebrea, pero están presentes en los 70. Los del Nuevo Testamento no son considerados plenamente canónicos por las confesiones protestantes, como bien le comentaba. La Iglesia Católica reconoce la misma autoridad plena para los unos y para los otros. Entonces, el ejercicio que le propongo es que usted descargue con base en los programas anteriores, pues la Biblia, en este caso desde la tienda de descarga, usted puede buscar las que programó el autor llamado Igor Apps, y baje por mero ejercicio de curiosidad y para crear esa duda positiva que le hemos propuesto en otros programas, baje la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica, la Biblia del Oso y la Biblia de los autores Reina y Valera,
que es una versión moderna de la Biblia del Oso. Estas últimas son las versiones que dominan en el ambiente protestante. Descárgalas nada más para cultura general. Usted, una vez que las descargue, si gusta usar la pausa que sigue para prepararse un cafecito o un té, un café descafeinado para estas horas, o alguna bebida, mientras las descarga, usted puede ir pensando algunos términos de búsqueda para que usted también vaya más o menos entendiendo por qué nuestros amigos separados no aceptan la idea del purgatorio, porque hay unas vertientes de nuestros amigos separados que son demasiado cuadrados. Si no ven la palabra tal cual, no van a creer, y eso es como pues ponerse una venda solitos. Lo que yo le decía es que y también en la ciencia existe, quizá el término tal cual no lo podemos encontrar, pero sí puede estar definido entre líneas y nosotros encontrarlo por deducción. Y lo mismo ocurre en el ámbito de la tecnología. Por ejemplo, es también una estrategia en el ámbito de proteger la tecnología en las famosas patentes, un estilo de redacción difuso para que no sea tan obvia la parte técnica o el conocimiento técnico que estamos nosotros apostando por proteger, para que de entrada al posible competidor le cueste trabajo hacer una ingeniería en reversa y copiar lo que estamos nosotros metiendo como un desarrollo, una invención, y para que nosotros nos den el documento o el título de que fuimos los primeros en desarrollar esa tecnología y por lo tanto hayamos hecho méritos y obtengamos el privilegio de obtener alguna ganancia económica al explotarlo comercialmente. Bueno, ese tipo de lenguaje se utiliza, como le decía, de forma estratégica para no decir o no poner palabras exactas de lo que pudiese referir nuestro secreto fundamental de la tecnología a la que estamos llegando. Entonces, a una idea similar o un paralelismo, quizá la idea del purgatorio o la palabra del purgatorio no existe en algunas versiones o en algunas traducciones, mejor dicho, de la Biblia, porque pues ha sido una inclusión histórica y a través de los años y de diferentes autores para acopiar diferentes libros, y cada autor ha sido diferente y ha tenido sus propias palabras y sus propias ideas de esa inspiración divina. Entonces, a lo mejor, después de leer varias secciones, varios autores o varios libros bíblicos, pues no veamos escrita tal cual la palabra purgatorio, pero la idea general la vamos deduciendo de que entonces sí existe ese lugar intermedio donde podemos ser purificados y pedir perdón con ayuda de la iglesia que tenemos todavía en esta tierra, que es la iglesia la que es militante, nosotros los que seguimos vivos, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Entonces la iglesia purgante básicamente está en espera, y ese lugar intermedio es, nosotros podemos hacer ofrendas o algún otro tipo de ofrecimiento para que ellos también superen ese lugar de espera y puedan acceder poco a poco a estar en la presencia de Dios. Bueno, en lo que descarga estas aplicaciones, lo dejamos con el momento para que usted tome un té, un café, y volvemos en breve. En pausa para el café, Dante y los lugares inferiores. El escritor y poeta florentino Dante Alighieri, quien vivió de 1265 a 1321, fue uno de los fundadores del idioma italiano moderno. En la Vita Nuova, o Nueva Vida, de 1292, habla de su amor idealizado por una niña llamada Beatriz. Cuando la vio por primera vez, ella tenía 9 años y estaba ataviada con un delicado vestido carmesí atado con una banda. La vio de nuevo, 9 años después, caminando con 2 mujeres, vestida con el blanco más puro. Lo saludó, y fue tal la virtud de su saludo que me pareció experimentar la altura de la beatitud. Cita. También la vio en una fiesta matrimonial. Sin embargo, Beatriz murió prematuramente. Inconsolable, Dante continuó contemplando su belleza y bondad, mientras sus amigos se preocupaban por su pesar. En el primer aniversario de la muerte de Beatriz,
de Dante Gabriel Rossetti, este dibuja un ángel sin pensar en la presencia de otros. Rossetti también tradujo la Vita Nuova y pintó escenas de ella. Sin embargo, sabemos que Dante es mejor conocido por la Divina Comedia, el poema épico que aborda el destino de la humanidad en la tierra y en la vida después de la muerte. El poema está formado por 3 partes, el infierno y el purgatorio, en los cuales Virgilio guía al poeta a través de esas regiones, y el paraíso, donde la guía es ni más ni menos que Beatriz. El poeta romano Virgilio, quien vivió entre el año 70 al 19 a.C., es famoso por la epopeya La Eneida, que narra los viajes de Eneas desde la caída de Troya hasta su llegada a Italia, donde estaba destinado a ser el ancestro de los romanos. Virgilio también escribió poemas pastorales y se le considera el príncipe de los poetas latinos. Es entonces que, por la admiración que le tenía, Dante hizo de Virgilio su guía a las puertas del paraíso en la Divina Comedia. El viaje del poeta conduce hacia abajo al lector por 24 círculos del infierno, hacia arriba de las 2 terrazas y 7 cornisas del monte Purgatorio, y finalmente al paraíso terrenal, y más allá de los planetas y las estrellas a Dios. El poema contiene una gran cantidad de alegoría política y religiosa, además de las experiencias personales del autor. La Divina Comedia ha inspirado a muchos artistas como Botticelli. Rafael copió un retrato que se creía era contemporáneo, donde Dante aparece junto a Virgilio, en la obra que involucra a varios poetas de diversas épocas, es decir, el Parnaso, y esta se encuentra en el Palacio Apostólico Vaticano. En otra obra, La barca de Dante, Delacroix, muestra a Dante y a Virgilio descendiendo al mundo de los muertos. Según el Evangelio apócrifo de Nicodemo II, después de la sepultura, Cristo bajó al infierno o limbo o lugares inferiores, región a donde llegaban las almas desde la época de Adán hasta la venida de Cristo. El episodio también se conocía como el tormento del infierno. Una gran voz ordenó que se abrieran las puertas para que entrara el Rey de la Gloria. Se liberó a los muertos de sus cadenas y se iluminaron los lugares oscuros. Cristo envió a Satanás al Hades y resucitó a Adán e invitó a los demás a seguirlo al paraíso. En las pinturas del episodio se muestra a Cristo en blanco, sosteniendo el estandarte de la resurrección, en la entrada de una cueva, donde esperan Adán y numerosos patriarcas con barba. El diablo es una pequeña figura negra que retrocede ante la majestad de Cristo y lo aplastan las puertas en las que está parado Cristo. Así como el ave vuela y la flor crece todo, porque tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo, porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo
seguir a todo lugar donde quieras llegar. Mi vida es para ti, te quiero seguir. Que sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar. Mi vida es para ti, te quiero seguir. ¿Qué tal? Continuamos aquí en su programa Fe y Ciencia con su amigo Beto Bach. Estamos abordando el tema del purgatorio y su método. Más que nada un método para nosotros como creyentes católicos para encontrar esas fuentes donde se sustenten este dogma. Y sobre todo llegando a las fuentes que han deducido o inferido la existencia de este lugar intermedio entre la iglesia militante y la triunfante, la cual la iglesia que está purgando algunas penas para quedar purificado y estar 100% libre de toda pena, es este lugar del purgatorio. Una vez superado este lugar, el alma es digna de presentarse ante Dios y disfrutar de su gloria. Bueno, le habíamos comentado antes del corte que descargara diferentes versiones de la Biblia. Busque, por ejemplo, busque primero en la Biblia del Oso o en la Biblia Reina Valera el término purgatorio. Bueno, en cualquiera de ellas, en cualquiera de las cuatro. Se va a dar cuenta que no existe este término, pero hágalo. Busque ahí en la lupa que está en la parte superior e ingrese el término purgatorio. Dele buscar en todo. Y después de algunos segundos, pues la aplicación le dirá 0 resultados. Esta es la ventaja de este tipo de aplicaciones, gracias a la tecnología y al avance de las creaciones del hombre, en que ya es un poco más fácil la búsqueda, ahorramos tiempo, porque imagínense en el pasado estar buscando o estar leyendo una gran parte del libro sagrado, y después sacar las propias conclusiones o hacer una síntesis. Esto es lo que ya hizo la Iglesia en tanto concilio, en tanta oración, en tantas reuniones, en tantas pues conferencias episcopales, etcétera, en el que se han creado diferentes documentos, y más en el pasado, porque la tradición precisamente que heredaron los primeros padres a través de la transmisión de los discípulos y los alumnos de los discípulos y así, es como se confirma documentalmente lo que es la creencia tradicional de este tipo de lugares para purificarse, el purgatorio. Y no es trivial, porque también es herencia de nuestros hermanos mayores en la fe, que es la comunidad judía. Ellos también tienen una tradición que fueron analizando, deduciendo, explicando diferentes pasajes de lo que son sus documentos propios, que para nosotros sería el Antiguo Testamento, en el que ellos, sobre todo en el siglo I y II después de Cristo, en un movimiento llamado el movimiento rabínico, en el que ellos empiezan a usar también ese término de lugar intermedio o purgatorio.
Y esto se asocia también sobre todo a la cultura, porque ellos están tan acostumbrados a purificar todos los momentos y todos los instantes antes de cualquier cumplimiento de la ley para agradarle a Dios. Entonces, después de que hicimos este ejercicio en la aplicación de la Biblia, busque ahora, por ejemplo, purgar y, por ejemplo, le va a dar algunos resultados nada más en una u otra Biblia. Vamos desagregando y utilizamos solamente la raíz purga, y entonces encontraremos unos resultados un poquito más ricos en las diferentes versiones. Sobre todo yo le recomiendo que compare entre estas aplicaciones y después llegue hasta la versión, quédese en la versión de lo que es la Biblia de Jerusalén. En esta aplicación pues vamos a ver los distintos pasajes que se citan o donde se encuentra la raíz purga. Vamos a ver que efectivamente se encuentran en libros que no tienen los hermanos separados o que tardaron en integrar, como sería el libro de Daniel o el libro de Macabeos, la segunda de Macabeos principalmente. Y entonces usted va a leer esos pequeños fragmentos que le arroja la aplicación, en el libro de Daniel, en el libro de Macabeos, en el Nuevo Testamento, en Hechos, y así usted puede ir deduciendo a través de la lectura de estos pequeños fragmentos. Y vamos a abordar otra herramienta que es muy interesante, sobre todo porque ya es una herramienta directa que tenemos en internet para nuestra fe católica. Vámonos, por ejemplo, al sitio del Vaticano, en la página www.vatican.va, y en la sección de búsqueda ingresamos simplemente la palabra purgatorio, porque eso significará que nos arrojará solamente los resultados que ya pasaron por alguna revisión o alguna revisión de nuestro colegio católico, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, o de los concilios ecuménicos, o de alguna encíclica de algún papa. Y así podemos tener básicamente, por ejemplo, voy a leer algunos resultados nada más. Por ejemplo, está la audiencia general del 12 de enero del 2010 con respecto a Santa Catalina de Génova. Si leemos el texto de esta santa, vamos a ver una visión muy interesante que ella tuvo del purgatorio. Tenemos otro documento que es la carta al abad de Cluny, que también habla sobre ello. Tenemos después de Juan Pablo II un documento del 4 de agosto del 99, que es una audiencia, y también cita al purgatorio como una purificación necesaria para el encuentro con Dios. Tenemos un documento directo del Papa Emérito Benedicto XVI del año 2007, que se llama Spe Salvi. Búsquelo, lo puede encontrar directamente y completo, sin la E al principio. Por nuestra fonética sería Spe Salvi. Después también tenemos otros documentos, por ejemplo el Mediator Dei del 20 de noviembre del 47. Tenemos también Divinum Ilium Munus, que también cita a las ánimas benditas del purgatorio, y así tenemos una cantidad interesante de resultados. Bueno, en la búsqueda que usted hizo en la Biblia de la aplicación que descargó por internet, yo le recomendaba principalmente que busque ya últimamente, ya una vez que comparó, en la Biblia de Jerusalén, el término de purga, porque es la raíz que nos va a dar algunas inferencias para después determinar nosotros como lo que sería ese lugar intermedio del purgatorio, simplemente complementando la idea. Recuerde que las herramientas de la Biblia son también derivado de la traducción de los textos originales de griego
y de el hebreo, y sobre todo ha habido diversas interpretaciones de ellas. Entonces haga este ejercicio nuevamente y vámonos leyendo los fragmentos que vamos a encontrar ahí. Podemos irnos directamente, por ejemplo, a la parte de la carta de San Judas, que ya es en el Nuevo Testamento, la última parte en el que ya nos cita que en cuanto al versículo 17 al 23, lo vamos a leer rápidamente. Nos dice así: en cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense de lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus propias pasiones impías. Estos son los que provocan divisiones, hombres sensuales que no poseen el espíritu. Pero ustedes, queridos míos, edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Traten de convencer a los que tienen dudas y sálvenlos librándolos del fuego. En cuanto a los demás, tengan piedad de ellos, pero con cuidado. Hasta ahí le podríamos dejar, palabra de Dios. Bueno, este pequeño texto quizá no cita precisamente la palabra purgatorio, pero es un ejercicio típico en el que nosotros podemos inferir, en el que nosotros podemos hacer votos o podemos hacer sacrificios, ofrendas, limosnas por nuestros prójimos, ya sea en vida o una vez que ellos están en la transición, siendo difuntos. Entonces es un fundamento en el que nuestra iglesia militante y purgante se fortalece una a otra para llegar conjuntamente a la iglesia triunfante. Entonces, mientras intercedemos unos por otros, pues es importante que lo hagamos, porque una vez que nuestros seres queridos que están en la fase de transición como iglesia purgante, a través de diversas ayudas como nuestras oraciones, pues es que pueden encontrar esa salvación, y entonces tendríamos a una persona directa de nuestra familia que también puede interceder por nosotros. Bueno, tenemos también, por ejemplo, los devocionarios, la liturgia de las horas, y toda está armada en torno a lo que es la Sagrada Escritura y todo lo que han hecho los padres de la iglesia para conformar nuestro rito de oración más importante. Dentro de los resultados que usted va a encontrar en la Biblia, va a encontrar por ejemplo, le comentaba la epístola de la segunda de Macabeos 12, del 43 al 46, por ejemplo, dice: en aquellos días el esforzadísimo Judas, habiendo recogido con una colecta que mandó hacer 12,000 dracmas de plata, las envió a Jerusalén, a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de los difuntos, porque tenía buenos y religiosos sentimientos acerca de la resurrección. Pues si no esperara que los que habían muerto habían de resucitar, habría tenido por cosa superflua e inútil rogar por los difuntos, y porque consideraba que a los que habían muerto después de una vida piadosa les estaba reservada una grande misericordia. Es pues un pensamiento santo y saludable el rogar por los difuntos a fin de que sean libres de sus pecados. Y bueno, repito, esta es la epístola que está en la liturgia de las horas o en algún devocionario católico respecto sobre todo a la misa de los difuntos. Si usted descarga también aplicaciones como la que le he citado en otros programas, como la que se llama EPREX, que es la liturgia de las horas, la que ya viene totalmente ordenada, puede irse al día de la celebración de los fieles difuntos y encontrar esta epístola, o directamente en la cita que le acabo de dar. Y así es como podemos encontrar pues la evidencia suficiente, o poco a poco,
de cómo se ha pues armado el dogma sobre el purgatorio. Y bueno, hay otra lectura que le quiero compartir que está muy ad hoc hacia nuestros tiempos modernos y que yo agradezco porque fue un regalo de Fray Ángel. Le mando un saludo. Bueno, el libro se llama El Evangelio en la cultura actual, un frescor que sorprende. El autor es Michael Paul Gallagher. Y bueno, solamente para una idea de lo que trata este texto, es más que nada reflexivo y sobre todo aquello que nos llega a las manos para leer, o así como abrimos este programa, suponiendo que este tipo de diálogo lo tengamos a partir de algún hermano separado, algún amigo que nos diga que no cree en el purgatorio porque no es bíblico. Bueno, este tipo de lectura habla de varios temas, pero sobre todo cómo leer el Evangelio de forma moderna. Él nos dice que la caridad del corazón solo se consigue a través de una dolorosa y caótica confusión que prácticamente consiste en morir a uno mismo. En otras palabras, pues es en adentrarnos hacia lo que es la cultura, la historia de nuestra iglesia, la riqueza de los documentos de nuestra iglesia, para entonces derribar nuestros propios prejuicios, lo que fuimos en el pasado y lo que estamos construyendo con esta cultura nueva. Es mucho lo que hay en juego y la tentación es la de apostar por lo ya domesticado o lo ya convertido en prejuicios económicos. Es la perenne seducción del compromiso razonable. Todos nuestros lenguajes de la fe están condenados a una radical inadecuación, porque lo que tratamos de expresar son palabras en un misterio que no es simplemente algo incomprensible, sino algo que excede nuestra capacidad de comprensión. Y podríamos concluir que pues ningún lenguaje es digno de Dios, pero lo que nos ayuda y nos acerca a Dios es nuestro esfuerzo, nuestros méritos, nuestros sacrificios. Y entonces pues estos instrumentos que poco a poco nos acercan y nos quitan alguna duda o nos aligeran las dudas para nosotros seguir alimentándonos de este tipo de temas. Le he compartido en otros programas sitios como el buscador de catholic.net. Ahí tenemos también la posibilidad de buscar el tema del purgatorio y podríamos tener desde los resultados simples hasta los que abordan el tema un poquito más compleja. Yo le recomiendo que busque primero los simples y después nos vamos a los documentos que citan, o su estructuración es un poquito más compleja y citan diversos pasajes y ciertos documentos que nos pueden ayudar a reforzar. Bueno, puede hacer esto mientras también disfrutamos del siguiente momento de música y bueno, regresamos. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía
nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. ¿Qué tal? Continuamos en su programa Fe y Ciencia con su amigo Beto Bach. Y bueno, en esta parte final del programa, en la que estamos abordando el tema sobre el purgatorio y su método, sobre todo para nosotros católicos, para buscar lo que son las evidencias históricas y documentadas para este dogma. Bueno, estábamos compartiendo algunas formas de búsqueda en las aplicaciones de la Biblia del programador de Igor Apps, y estábamos viendo los contrastes en las búsquedas de la raíz purga en la versión del oso, en la Biblia del oso, y en la Biblia de Jerusalén. En una, por ejemplo, nos arroja 6 resultados. En la otra, alrededor de 12, no recuerdo cuántos, pero bueno, vamos ahorita a repasar rápidamente en la de Jerusalén. Por ejemplo, estos 6 resultados con la raíz purga, pues la vemos en Salmos, en el Salmo 12, en el 66, en Daniel 11, en Daniel 12, en Zacarías 13 y en Malaquías 3. Por ejemplo, este último de Malaquías 3 cita: se sentará para fundir y purgar, purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. Entonces, esta es otra palabra clave que nosotros podemos hacer en una segunda búsqueda, que es la de purificar. Sabemos que esto está arraigado en la tradición judía. Entonces, podemos hacer el mismo ejercicio, purificar, y ver cuántos resultados nos da, o purifica, que es una palabra más corta en la que nos podría dar más resultados, porque podría estar incluido todo lo que está después de purifica, como purificar, purificados, etcétera. Entonces, después de este segundo ejercicio, pues vamos a ver que quizá los resultados, por la connotación amplia de lo que es la herencia en la fe judía y el Nuevo Testamento, pues aquí por ejemplo nos da 125 resultados con esta palabra corta. Así la tenemos desde el Génesis, el Éxodo, Levítico, hay varias citas de Levítico, Números, y así podemos ir recorriendo todo lo que esta palabra está incluida en Job, en Judith, en Macabeos, en la primera y en la segunda de Macabeos,
en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Malaquías, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan no se diga, en Hechos, en Efesios, en la primera y segunda de Pedro, en Santiago, en la primera de Juan. Y bueno, podemos ir recorriendo esto y entonces nosotros tener una riqueza de la idea o todo el recorrido que ha hecho nuestra iglesia para inferir sobre el dogma del purgatorio, y podemos ir después directamente a donde se sintetiza todo esto, que son pues el catecismo de la Iglesia Católica y también la versión breve, el compendio, pero vamos a citar directamente a lo que es el catecismo, la sección, la 3, que es la purificación final o purgatorio. El catecismo cita que en numeral 1031 la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todo en los concilios de Florencia, como le citaba, y el de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo la primera de Corintios, hablando de un fuego purificador. Entonces, la Iglesia es claramente consciente que busca siempre la verdad. Como decía San Agustín, no puede poseer la verdad, pero siempre va a defender la búsqueda de la verdad. Entonces, en este sentido, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Esto está citado en Mateo 12:31. En esta frase podemos entender entonces que algunas faltas pueden ser perdonadas en este mundo, o bien, como lo cita el catecismo, en este siglo, pero otras en el mundo futuro, en el siglo futuro, y esto es aportación de San Gregorio Magno. Entonces, con este tipo de análisis, de exégesis, podemos deducir que efectivamente algunas faltas, si algunas faltas se pueden perdonar en el otro mundo, pues ya va a haber un mundo de transición, un lugar en el que se puede hacer este crisol, esta purificación, y ese lugar recibe el nombre de purgatorio. Entonces, también podemos citar, ya para acercarnos a la parte final de este programa, como a manera de corolario, pues por ejemplo uno de los documentos muy fuertes en este tema, pues como le citaba, era de nuestro Papa emérito Benedicto XVI, con su encíclica Spe Salvi. Fue dirigido a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a todos los fieles laicos sobre la esperanza cristiana. Esta es una palabra clave, esperanza, que usted también puede buscarla en la aplicación de la Biblia de Jerusalén. Y sobre todo, si nosotros la estamos viendo en internet, esta encíclica, podemos hacer la herramienta del buscador por palabra también, y poner, por ejemplo, nada más la raíz purga, y nos va a llevar en donde empieza a hablar del tema. Entonces, sobre este tema, en este caso la encíclica habla sobre la esperanza. Pues el judaísmo antiguo piensa también que se puede ayudar a los difuntos en su condición intermedia por medio de la oración. Y aquí nuevamente citamos a la segunda de Macabeos, ya precisamente en el 12, del 38 al 45. Y esto es un siglo antes de Cristo. Entonces, la respectiva práctica ha sido adoptada por los cristianos con mucha naturalidad y es común tanto en la Iglesia oriental como en la occidental. El Oriente, sí hay que aclararlo, no reconoce un sufrimiento purificador y expiatorio de las almas en el más allá, pero conoce ciertamente diversos grados de bienaventuranza, como también de padecimiento en la condición intermedia. Entonces, podríamos decir, o hacernos la pregunta,
si el purgatorio es simplemente el ser purificado mediante el fuego en el encuentro con el Señor, juez y salvador, ¿cómo puede intervenir una tercera persona por más que sea cercana a otra? Cuando planteamos una cuestión similar, entonces podemos darnos cuenta que ningún ser humano es una monada, digamos, ¿no? Nadie está libre de pecado. Nuestra existencia o todas nuestras acciones están en una profunda comunión entre sí, entrelazadas unas con otras a través de estas interacciones, porque nadie de nosotros vive solo, ninguna peca solo, nadie se salva solo. Esto es algo muy importante que nos hace reflexionar Benedicto XVI. Entonces, mi vida entra en la vida de los demás, tanto en el bien como en el mal. Así se justifica mi intercesión en modo alguno, porque no es algo ajeno para el otro, no es algo externo, ni siquiera después de la muerte. Entonces, esa reflexión que nos hace Benedicto XVI en esta encíclica, pues es demasiado rica. Yo la dejo ahí para que usted la busque y se enriquezca con este texto. Entonces, esto es a manera de reflexión. Después, si usted quiere profundizar en un material un poquito más complejo, está en los diccionarios enciclopédicos de teología, ya sea el de Walter Kasper o el de Lothar Koenen. Vamos a citar este último, por ejemplo, porque este es el que nos va a hacer el enlace con la tradición judía y lo que compartimos con nuestros hermanos mayores en la fe. Por ejemplo, yo les citaba que la especulación rabínica se planteó la cuestión del origen del fuego, a cuyo efecto se estableció una distinción entre los diferentes tipos de fuego. Esta es otra palabra clave que usted puede buscar en las Biblias, sobre todo en la latinoamericana, que es la nuestra del corte católico. Entonces, se decía que la Torá era de fuego, los caracteres eran de fuego negro grabados sobre fuego blanco. Es por eso, por lo que cuando los rabinos estudiaban la Torá, se producían a menudo fenómenos ígneos. El lugar en que los impíos son castigados por el fuego es denominado la Gehenna, o el infierno. Y de ahí, en el siglo II después de Cristo y bajo influjo iraniano, surge la doctrina del purgatorio temporal. Entonces, y así vamos buscando el término en este diccionario y nos puede ir llevando también a partes de las citas que le hemos ya dejado y enriquecer el tema. Entonces, si está citando tanto el infierno o el lugar de purificación, pues hay que entender cómo han evolucionado esas palabras. Le dejamos entonces ese par de lecturas para que usted profundice, o si no, haga el ejercicio dentro de las aplicaciones de la Biblia para este tipo de palabras clave: purga, purifica y fuego. Entonces cerramos más que nada diciendo, derivado de lo que es el otro diccionario de Walter Kasper, que además de las purificaciones en la tradición profética, afloraba la esperanza. Hay que apuntar esa otra palabra para buscarla. La esperanza de una purificación definitiva llevada a cabo por Dios o por su Espíritu, porque el pecado y sus consecuencias estaban vinculados a la terminología cultural sobre la impureza. Entonces, esto es algo muy circular dentro de la fe y le dejamos ahí para que usted profundice. Bueno, no me queda más que agradecerle por este día que nos dejó entrar en sus hogares. Le dejo nuestros datos de contacto. Cualquier comentario, punto de mejora o propuesta de nuevos temas los puede dirigir a través de Twitter. Estamos como @fedeciencia. Fede es fe en italiano, ciencia en español, @fedeciencia. También a través del correo electrónico con fedeciencia@gmail.com o a través de la página de Facebook del grupo, que es Radio Zona 2. En lugar de la palabra 2 al final lo cambio por el número, Radio Zona número 2. Que tenga buena noche, Dios le bendiga.
Ha sido tanto el tiempo que pasó que he extraviado por completo el sendero de tu amor. Se fue la esperanza al caminar, sin saber si tu destino algún día podré encontrar. Fe, quizá lo que faltó para tener la confianza de encontrarte en mi Señor. No sé qué fue lo que pasó, tanto miedo, tanta culpa, de tu lado me apartó. Tú me has llamado, has dejado el rebaño para irme a buscar. Tú, tras mis pasos, la tormenta has derrotado, mis heridas has curado, y tu amor vuelvo a encontrar. Porque tu amor siempre es así, lo das todo por salvarme, a pesar de lo que fui, Señor. Te quiero encontrar nuevamente en un abrazo, nuevamente hasta el final. Fe, quizá lo que faltó para tener la confianza de encontrarte en mi Señor. No sé qué fue lo que pasó, tanto miedo, tanta culpa, de tu lado me apartó. Tú me has llamado, has dejado